Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta alguien, ¿no? 3. Bueno, pues el equipo 1 puede empezar. Creo que falta mi compañero, profe. ¿Quién? David. David. Ustedes son del 4, ¿no? Sí. Bueno. Creo que también falta mi compañera Dana, que es del equipo 1. No la veo, no sé. Danae. ¿Quién puede empezar? Estén ya completos. El equipo 2 es Liliana y Maritza y Heriberto. ¿Sí están? Sí, profe. ¿Pueden empezar? Sí. Pues si quieren ya subir su presentación. Ok. ¿Sí se ve? Sí, ya. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo 2. Está conformado el equipo por Liliana, por Heriberto y por mí, por Mary. En este ejercicio se analizan las ventas diarias de una pescadería durante su primer mes de operación con el objetivo de determinar cuántos kilos de pescado debería traer diariamente para evitar pérdidas o desabasto. Para ello, trabajamos con 27 datos correspondientes a los kilos vendidos por día. Aplicamos medidas de tendencia central como media, mediana y moda, y también medidas de dispersión como rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Dónde está? Okay. La media aritmética en datos agrupados, ¿sí se puede ver? Sí. Ok. En intervalos se calcula obteniendo primero la marca de clase de cada intervalo, que es el punto medio. Luego se multiplica cada marca de clase por su frecuencia, se suman todos los productos y el resultado se divide entre el total de datos. En este caso, la media fue de 28. Aquí está. Le cedo la palabra a mi compañero Heriberto. Buenas noches, compañeros y maestro. Voy a tener que hablar un poquito rápido porque vengo en el transporte público, entonces no creo que me dé tiempo de poder hablar como me hubiera gustado. Creo que voy a nada más decir algunos puntos importantes. Bueno, la mediana para, para datos agrupados puntualmente, pues la obtuvimos ubicando principalmente el valor n, en este caso era 27, y posteriormente se aplicó la fórmula, la cual quedó como 27 más 1 entre 2 y nos dio un total de 14. Después ubicamos la frecuencia 14 en la tabla,
pero como no había un valor exacto, tuvimos que ubicar en las frecuencias de 10 y 18, debido a que no existe el valor 14, entonces ubicamos los dos valores que los componen. También resaltamos las casillas. Bueno, aquí no se ve porque también trabajamos un Excel, lo que pasa que el Excel está un poco más pesado y no nos daba para compartir en pantalla, pero una vez que lo tengamos terminado, que lo podamos aligerar, se lo compartiremos. Eh, para obtener las casillas, igual para obtener la mediana, dividimos 22 entre 28 entre 2 y nos dio el total de 25, que es un valor que vamos a ocupar posteriormente. Para obtener la mediana para datos agrupados en intervalos, se realizó la operación eh, para se realizó la siguiente operación para el total de las frecuencias acumuladas, donde F era 27, N más 1 entre 2 nos daba 27 más 1 entre 2 nos daba un total de 14. Igual se resalta la casilla F, que en este caso era la más cercana a 14, en este caso es 18, así como en su intervalo correspondiente, que es de 25 a 31. Para encontrar la mediana para datos agrupados en intervalos, se aplicó la fórmula, bueno, la que se ve ahorita en pantalla. Por cuestiones de tiempo no la puedo explicar muy bien. De donde L es límite inferior al intervalo, C es amplitud de los intervalos, F y 1 es frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, FI es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, N es el total de datos, por lo que la simplificación queda de la siguiente manera: LI 25, C 24, FI menos 1, 10, FI 18, N 27. Por lo que la sustitución, ya una vez resuelta, nos queda a 30 kilos, que es lo que nos estaban preguntando. La moda para datos agrupados en intervalos, igual se aplica la fórmula que se vio en clase, que donde igual manera cada apartado se le corresponde un valor que ya hemos sacado anteriormente, quedando como LI 31, CI 24, FI 8, F1 6, F1 6 de igual manera, porque no fueron los datos que nos arrojaban, y se hacía la operación, donde aquí nos arrojaban 43. Las medidas de variabilidad de variabilidad o dispersión relativa. El rango para datos no agrupados. Bueno, lo primero que hicimos fue ordenar los datos de menor a mayor. Una vez que obtuvimos los datos, de 46, que era el dato más grande, restamos el 13, que era el dato más pequeño, teniendo como resultado el 33. Para los rangos de datos agrupados en intervalos, pues bueno, los datos agrupados en intervalos se realiza de la siguiente operación: se resta el límite inferior del primer intervalo al límite superior del último intervalo, que es 49 menos 13, nos da un total de 36. Para las desviaciones, bueno, para la desviación media para datos no agrupados, primero se calcula la diferencia de la casilla X con respecto a la media. A cada dato se le resta la media, que es 28. La media aritmética con datos en intervalos es 28. Se procede a sumar los resultados obtenidos previamente de las restas realizadas. Finalmente se aplica la fórmula de la desviación media, que es DMI igual al total entre n, dándonos una desviación media de 2. Esto significa que en promedio los datos se alejan 2 unidades de la media, que es 28. La desviación media para datos agrupados puntualmente, bueno, para encontrar la desviación media para datos agrupados, se multiplican los resultados obtenidos de las celdas X menos X con la rayita arriba por los datos de las celdas F, que es la frecuencia. Y una vez obtenidos los datos, se sumarían todos los valores obtenidos, dándonos una desviación media de 7. La desviación media para datos agrupados en intervalos. Bueno, para obtener la desviación, se multiplica la frecuencia por el resultado obtenido de la celda de desviación para datos no agrupados. Y para obtener todos los datos, se sumaron todos igualmente el resultado para obtener un único valor. Para finalizar, pues se aplicó la fórmula, que es desviación media para datos agrupados en intervalos, dándonos un total de 168 entre 27, solo que, bueno, ahí falta el resultado. La desviación estándar. Bueno, para la desviación estándar para datos no agrupados, el primer paso fue multiplicar a X por X testada al cuadrado, es decir, que se busca obtener el cuadrado de esta diferencia. Se procede a sumar los valores al cuadrado obtenidos. Para obtener la desviación estándar para datos no agrupados, se aplica la siguiente fórmula, que es la que nos explicaba usted, en donde n es el total de la frecuencia, es igual a 27,
X testada es el total de la media aritmética, o sea, 28, y la sustitución pues quedaba de la siguiente manera, ¿no? Raíz cuadrada de 684 entre 27 menos 1, dándonos un total de 1.0.0059. Los datos varían de la media en promedio de los 1.0.0059 valores. Para obtener el rango de los datos se restó el total de la media aritmética menos la desviación estándar, por lo que quedó 28 menos 1, 27 y 28 más 1, 29. La desviación estándar para datos agrupados puntualmente. Para obtener la desviación estándar para datos agrupados puntualmente se multiplican los valores de la frecuencia por los resultados obtenidos de las operaciones previamente elevadas al cuadrado realizadas en el ejercicio anterior. Se procede a sumar todos los valores obtenidos de las multiplicaciones y se realiza igualmente la fórmula que se ve en pantalla. Se sustituyeron los valores quedando de la siguiente manera: raíz cuadrada de 1800 entre 27 menos 1, dándonos un total de 1.63. Las desviaciones tantas para datos agrupados en intervalo, lo primero que se hará es multiplicar la frecuencia de los datos por de los datos, que en este caso es f, por los resultados al cuadrado en el que se obtuvieron previamente. Una vez obtenidos los resultados, se sumaron los nuevos valores a una nueva celda para posteriormente aplicar la fórmula. Se sustituyeron los valores con los valores que piden, quedando raíz cuadrada de 6.336 entre 27 menos 1, dándonos un total de 3.06. Este valor nos permite obtener un rango donde se encuentren los datos aglomerados en el intervalo cerrado, dándonos un 28 menos 3.06 igual a 24.94 y 28 más 3.06, dándonos un total de 31.06. La varianza para datos no agrupados. Para obtener la varianza para datos no agrupados se tomaron el resultado de la suma de la celda de la desviación estándar para datos agrupados en intervalos, o sea, 6.336. Una vez obtenido el resultado, se aplicará la fórmula 6.336 entre 27 menos 1, donde nos da un total de 243.69. En este caso, 26 es el resultado de restar 27 menos 1. La varianza para datos agrupados puntualmente. Para obtener la varianza de datos agrupados puntualmente se ocuparon nuevamente el total de la celda de desviación estándar, 6.636. Se realizó la operación que es raíz cuadrada de 6.336 entre 27 menos 1. Simplificado queda 6.336 entre 26 y nos da 15.61. Si se eleva al cuadrado el resultado obtenido, debe ser igual al resultado que la varianza para datos no agrupados, y la comprobación queda al elevar al cuadrado 15.61.6 y nos da un total de 243.69. La varianza para datos agrupados sin intervalos, se ocupó el dato de la desviación estándar para datos agrupados sin intervalos, y de esta manera se dividiría el total de datos en n, o sea, 27 menos 1, donde entre 6.336 se divide entre 27 menos 1, quedando 6.336 entre 26, y nos da un total de 243.69. Una vez obtenidos los resultados, se saca la raíz cuadrada del resultado obtenido de la operación anterior, o sea, nos quedaba un 15.61.06. Y finalmente el coeficiente de variación. Para obtener el coeficiente de variación se trabajaron con los valores de varianza para datos agrupados puntualmente y la media, donde varianza fue 15.61 y la media fueron 28. Una vez que se conocen los resultados, se procede a dividir la varianza entre la media y el resultado obtenido se multiplica por 100, quedándonos 15.61 entre 28 por 100, nos daba 0.55 por 100, quedaba 55.55, y al final solamente se representaba en forma de porcentaje. Este valor es el porcentaje que describe la desviación estándar con respecto a la media y su variación. Bueno, eso sería todo. Me hubiera gustado más explicarlo más a fondo, pero como le comentaba, tengo un poco de prisa y ahorita el transporte público, pues bueno, va a entrar en un trayecto donde no tenga clase, donde no tengo señal. Le quería comentar si no era mucha molestia el salirme. Si yo puedo ingresar nuevamente, yo voy a ingresar lo más rápido posible, pero sí le voy a pedir de favor que, bueno, sí le pido la autorización para salirme, por favor. Ok, tú eres Otañez, Sí, Heriberto. Heriberto. Y bueno, ¿y quién faltó de...? Falto yo, bueno, voy a compartirles la conclusión. Recordemos que nuestro ejercicio nos pedía que el dueño
necesitaba saber cuánto pescado debe de traer para que no le sobre mucho y pues decide hacer este estudio, ¿no? El estudio que nosotros estamos realizando con las cantidades que nos marcaba acá en nuestro primer ejercicio y pues se procedió, como comentaba el compañero, a realizar las operaciones para sacar nuestra media aritmética, nuestra mediana, la moda, las medidas de variabilidad y dispersión relativa, las desviaciones, la desviación estándar, la varianza, y pues podemos concluir que durante el primer mes la pescadería vendió en promedio 28 kilos de pescado por día. La mediana y la moda pues también se ubicaron alrededor de ese valor, lo que confirma que las ventas se concentran en esa cantidad. Nuestro rango, como podemos ver, fue de 33 kilos, mostrando que existen variaciones entre los días de menor y mayor venta. Sin embargo, el coeficiente de variación del 29% indica que la dispersión es moderada. Por lo tanto, el dueño podría considerar traer aproximadamente 30 kilos diarios, ya que es una cantidad cercana al comportamiento habitual de las ventas y pues esto ayudaría a evitar el desabasto como el exceso de producto. Esa sería toda nuestra participación, profesor. Ok. Me van a mandar, por favor, su trabajo en PDF a mi correo. Sí, profesor. Bueno, ¿quién sigue? ¿Estará ya el equipo 1? Sí, ya, profesor. A ver, es que Reyes, Salgado Argote y Danae. ¿Sí ven la presentación? Sí, Ok. Bueno, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Con los datos obtenidos de la primera parte, obtener los resultados que corresponden a las medidas de centralización y variabilidad. Ay, perdón. Bueno, tenemos la tabla con los datos ordenados. Ay, perdón, es que no sé cómo bajarle. Compañeras, si me ayudan a bajar la presentación. que compartas tu presentación a una de tus compañeras, ellas sean las que la presenten. Sí, ya la tienen, pero no me ayudan. Bueno, aquí tenemos la tabla de los datos ordenados, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y el porcentaje.
Para sacar la media aritmética con datos en intervalos, es necesario sacar el rango, intervalos y amplitud. Para el rango, utilizamos la fórmula de dato máximo menos dato mínimo, que es 4 menos 0, nos queda 4. Para el intervalo, la fórmula es 1 más 3.3 logaritmo n, que es el total de datos, que es 30. Por lo tanto, es 1.3, 1 más 3.3 logaritmo 30, nos da un total de 5.87, que lo redondeamos a 5. Para la amplitud, la fórmula es rango entre intervalo, 4 entre 6, nos da 0.66, y lo redondeamos a 1. Con estos datos llenamos la tabla. Para el valor de la variable x se suman los intervalos y se dividen entre 2. Para la frecuencia absoluta es el número de veces de los datos. Para la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre la sumatoria de datos. Y para la frecuencia absoluta acumulada se suman las frecuencias absolutas. Para MC, que es el... Voy a mover la tablita. Para MC, que es el promedio del intervalo, se pasan los datos de X. Y para MS por F es el promedio del intervalo por la frecuencia absoluta. Para sacar la media aritmética con datos en intervalos es la sumatoria de MSF, que sería 63, entre el total de datos, que es 30, y nos da un total de 2.1. Esa sería la media aritmética. Para la mediana, para datos agrupados puntualmente, se utilizan las frecuencias acumuladas, con la fórmula n más 1 entre 2, que es 30 más 1 entre 2, nos da 15.5. Este dato se ubica en la frecuencia acumulada y en x. Ahora se utiliza la fórmula x1 más x2 entre 2, que es 1.5 más 2.5 entre 2, nos da un total de 2. Esta es la mediana para los datos agrupados puntualmente. Para la mediana, para datos agrupados en intervalos, volvemos a ubicar el dato 15.5 en la frecuencia acumulada. Se utiliza la fórmula, aquí la tenemos, que es, ME es igual al límite inferior de intervalo de la mediana más total de datos entre 2 menos frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana entre frecuencia acumulada absoluta del intervalo de la mediana por amplitud de los intervalos. Se sustituyen los valores y el resultado es 1. Para la moda para datos agrupados para la moda para datos agrupados puntualmente, se ubica el valor más grande de las frecuencias absolutas, que en este caso es 8, y la moda es el valor de la variable, que es 0. La moda para datos agrupados en intervalos, ubicamos el valor más grande en las frecuencias absolutas, que es 8. Se utiliza la fórmula MO, límite inferior del intervalo más frecuencia absoluta del intervalo modal menos frecuencia absoluta del intervalo anterior entre frecuencia absoluta del intervalo modal menos frecuencia absoluta del intervalo anterior más frecuencia absoluta del intervalo modal menos frecuencia absoluta del intervalo posterior por amplitud de los intervalos. Se sustituyen todos los valores y el resultado es 0.88. Y medidas de variabilidad o dispersión relativas. Para rango, para datos no agrupados, se ordenan los datos de menor a mayor. Se utiliza la fórmula dato mayor menos dato menor, que es 4 menos 0, nos queda 4. Por mi parte, esa sería la explicación.
Sigue mi compañera. ¿La puedes recorrer, por favor? Es que bueno, buenas noches a todos. A mí me toca el rango para datos adoptados puntualmente. ¿Y puedes bajar por ti? Es que no está formulando bien mi internet. Gracias. En esta, en este rango, X son el número de autos vendidos, R el rango, que es la diferencia total, M el valor máximo, que es el número de autos vendidos en un día, y M menor, el valor mínimo, es el número de autos vendidos, en este caso es 0. Se resta y el rango nos queda de 4. El rango para datos agrupados en intervalos, R vale 5, M vale 5, que es el límite superior del último intervalo, M menor es 0, el límite inferior del primer intervalo. Esto nos indica que no hay datos por debajo de 0 ni por encima de 5. Aquí tomamos el intervalo del el intervalo menor del primer intervalo y el número mayor del último intervalo para hacer la deducción. A ver. X se toma el intervalo menor más el intervalo mayor entre 2 y eso nos da el resultado. Las desviaciones, a ver dónde voy. Ya. La desviación media sirve para calcular el promedio de un conjunto de datos. La media aritmética es igual a 2.1. N es la cantidad de datos, que son 30. Y la desviación media nos queda en 0.06, ya que tomamos la suma de los totales de las X entre el número de datos, por eso nos da 0.6. La media aritmética menos la desviación media nos da 2.1 menos 0.6, que nos da 2.04, y 2.1 más 0.6 nos da 2.16. Se espera que una parte representativa de los datos se encuentre dentro de este pequeño intervalo. Por eso es importante sacarlo. La desviación media para datos agrupados puntualmente nos sirve para medir la dispersión de los datos respecto a la media. Aquí tomamos el valor de X que teníamos anteriormente y ahí ya.
sacamos la media aritmética con valor de 2.1, N que vale 30 y C que vale 1. Ay. Perdón, es que está atorando mi computadora. No sé ni dónde voy. Allá. Para sacar la desviación media se usa X menor menos X mayor por F entre C. Y nos da un total de 3.78. Eso se divide entre 1, que es el valor de C, y nos da otra vez 3.78. La desviación media para datos agrupados en intervalos nos pide que el promedio de intervalo, que es MC, el promedio de intervalo, que es la con frecuencia absoluta, y la media aritmética con datos en intervalos. X nos vale 2.1, N nos vale 30 y entonces restamos a MC el valor de X. El valor de X vale 2.1, por eso nos da un total de 2, haciendo todas las operaciones. Y no sé si me escucho. No. Bueno, voy a seguir. Adelante. Que se había atorado mi computadora, perdón. La media aritmética calculada es de 2.1 y este valor indica que el punto de equilibrio de los datos se encuentra entre el tercer intervalo, cuya marca de clase es 2.5. Existe una mayor concentración de frecuencias de los valores bajos, lo que sitúa la media cerca del inicio del rango. Desviación media para datos agrupados en intervalos. Desviación estándar para datos agrupados. Esa parte me toca a mí, compañera. Igual no sé si me pueden apoyar ahí moviendo, porque tengo la sesión en el celular y no puedo proyectar. Mm, Es la de desviación estándar para datos agrupados puntualmente, ¿verdad? Eso. Bueno, pues anteriormente ya se habían sacado los datos que nos
Puedes bajar un poquito más, por favor. Que nos solicita la ecuación para sacarlo. Que es X, que vale 2.1, y N, que es 30. Esos datos ya los tenemos sacados. En la tabla, lo que sucede es que en la columna de X menos X al cuadrado, sube un poco, compañera, por favor. Se multiplica a cuadrado el número. Entonces, en este caso, pues nos da 2.56 y se multiplica por la frecuencia que tenemos, que es 8. Y así se hace con cada uno. En este caso sale 0.36 por 7, que es la frecuencia. Y al obtener los resultados, al final se suman. En este caso nos salió 51.2. Y una vez obteniendo el 51.2, se divide entre 30, que es la muestra, menos 1, que nos da 1.76, y sobre eso se saca la raíz cuadrada, que nos da 1.326. Para la desviación estándar de datos agrupados en intervalos, ya tenemos los datos arriba obtenidos anteriormente por la X al cuadrado, y obtenemos el 2.56, 0.36, que es la penúltima columna, y sobre ello, aquí está la fórmula, es igual a 51.2, que es el total de la frecuencia, y igual 30 menos 1, que será 19, nos da 1.76. Entonces aquí pues aplicamos el 2.1 menos 1.76, que nos dio el resultado, y nos da el primer intervalo, que es 0.34. El siguiente es 2.1 más 1.76 y nos da 3.86, por lo cual quiere decir que el intervalo, que es se pone con MC, el promedio del intervalo está entre estas dos. Aquí puse como anotación, pues, que MC es igual a la frecuencia absoluta, el promedio del intervalo, menos la media aritmética con datos en intervalos al cuadrado. Ahora, la parte de la varianza para datos no agrupados. Existen dos varianzas, la poblacional y la muestral. En ese caso, pues se tomó como ejemplo para la varianza muestral, que es representada por la S, que es S al cuadrado. Ya tenemos el dato anterior de la tabla, que es 51.2, entre el 30 menos 1, y nos da, como veíamos anteriormente, 1.76. Para la varianza de datos agrupados puntualmente, se aplica en la misma situación, que sería S, pero ya no es al cuadrado, sino 51.2 entre 30 menos 1 nos daría 1.326, que también, si nos fijamos, ya nos había salido anteriormente. Entonces, si se eleva la potencia S al cuadrado, tendríamos el 1.76, que vaya, son todos los datos que ya hemos obtenido anteriormente. Ahora, para la varianza de datos agrupados en intervalos, los datos se tomaron de la desviación estándar para datos agrupados en intervalo, que es F, aquí está la fórmula, y nos daría 51.2. Y sobre eso, en la parte de abajo, está la siguiente fórmula que usaríamos, que es S, la raíz cuadrada de 51.2, que es el dato anterior que ya teníamos, menos 30 menos 1, que sería la muestra, y nos daría 1.76. Y a 1.76 le sacaríamos la raíz cuadrada, que sería 1.326, igual ya es un dato que ya teníamos. Ahora, para el coeficiente de variación muestral, en este se compone de la desviación estándar muestral, que es la S, y X es la mediana muestral, perdón. Entonces, aquí el coeficiente de variación muestral se saca de S sobre X por 100. Y aquí tenemos una notación en otra fórmula de coeficiente de variación muestral,
que es el sigma, que es la letra griega que representa la desviación estándar poblacional, y la mu, que es la letra griega que representa la media poblacional muestral, promedio, perdón, la letra griega que representa la media o promedio poblacional, y en este caso pues sería el coeficiente de variación muestral, sería igual a sigma entre mu por 100, y recabando los datos que ya teníamos, se tomaron los datos tomados de varianza para datos agrupados puntualmente, que en este caso pues ya tenemos el dato de S, que es 1.76, y la media, que sería 2.1. Entonces aplicamos la fórmula, que sería 1.76 sobre 1.1 por 100, y nos daría 83.80%, que eso sería pues el valor, el porcentaje que describe la variación estándar con respecto a la media y su variación. Entonces decimos que el coeficiente de variación muestral es de 83.80. ¿Acabaron? Sí, profe, mi parte ya terminé. Ok. Ahí nada más a la hora de la explicación, algunas cosas que están escritas, pero por ejemplo, ahorita el último resultado debieron de decir porcentaje. Ok, o en algunas operaciones estaba la raíz cuadrada y no la mencionaron. Pero bueno, son detallitos nada más. Ok, a ver, vamos a ver. En el grupo anterior fue Otañez, ¿verdad? Que no está ahorita, se salió, pero ya participó. Sí, el compañero Heriberto. Sí. Ahora a mí me está fallando la compu, espérenme tantito. Liliana también participó. Sí, profesor. Y Maritza y Bet. Así Sí. es, sí. Bueno, y ahorita acaban de pasar Jessica Reyes. Sí. Jessica Reyes, Gabriela, Sí, Gabriel Salgado sí, profesor. y Tanae. Sí, profe. Bueno, ¿quién sigue, compañeros? El grupo 3 es Sí, el Yesenia grupo 3, y Raúl, ¿verdad? Ah, no, Yesenia y Patricia. Patricia. Ok. Ya empiezo a compartir, profesor. Sí, Bueno, buenas noches. Hoy les vamos a presentar el análisis estadístico que realizamos como parte de la tarea auténtica. Segunda parte, a partir de los datos obtenidos en la primera parte,
Se aplicaron las medidas de descentralización y variabilidad. Vamos a revisar cada uno paso a paso, explicando cómo se calcula, qué significa el resultado y en qué casos se aplica. La media aritmética para no agrupados y puntuales. La media aritmética se obtiene sumando todas las frecuencias y dividiéndolas entre el número de categorías. En este caso se sumó el 5 de azul, 6 de rojo, 5 de amarillo y 4 de negro. Eso da un total de 20. Como hay 4 categorías, se dividió 20 entre 4 y se obtuvo una media de 5. Esto significa que en promedio las frecuencias de los colores se concentran en ese valor. En datos agrupados puntualmente, el resultado es el mismo porque cada color representa una categoría con frecuencia. En datos agrupados en intervalo no aplica, ya que los colores no se pueden dividir en rangos numéricos como edades o ingresos. Vamos a la mediana. La mediana es el valor que se queda en el centro cuando ordenamos los datos. Se ordenaron las frecuencias que eran 4, 5, 5 y 6. Los dos valores centrales son 5 y 5 y su promedio es 5. Por lo tanto, la mediana también es 5, lo que indica que la mitad de los datos está por debajo y la otra mitad por encima de ese valor. En agrupados, puntualmente es igual, y en intervalos no aplica porque no hay clases numéricas ni frecuencias acumuladas. Vamos a la moda. La moda es el valor que más se repite. En este caso, el color rojo aparece 6 veces más que cualquier otro. Por eso la moda es el de color rojo. Esto nos dice que el rojo es el color más representativo de la muestra. En agrupados puntualmente es igual y en intervalos no aplica porque no hay intervalos de clase. Continuando, el rango se calcula restando el valor más pequeño al más grande. El valor máximo es 6 y el mínimo es 4. Entonces, el rango es 6 menos 4 quedando 2. Esto nos indica que la diferencia entre los dos extremos es pequeña. En agrupados puntualmente es igual y en intervalos no aplica porque no hay límites en clase. La desviación media se obtiene sumando las diferencias absolutas entre cada valor y la media y luego dividiendo entre el número de los datos. La media es 5, perdón, así que se calculó 5 menos 5 al cuadrado, perdón, ya me pasé. Ok, aquí me pongo las 5 menos 5, más 6 menos 5, más 5 menos 5, más 4 menos 5 es igual a 0, más 1, más 0, más 1 es igual a 2. Se dividió entre 4 y se obtuvo 0.5. Esto significa que en promedio las frecuencias se alejan medio punto de la media. En agrupados puntualmente es igual y en intervalos no aplica porque no hay marcas en clase. Pasamos a lo que es la varianza. La varianza, se calcula igual de la desviación media, pero elevando al cuadrado las diferencias. 5 menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado más 4 menos 5 al cuadrado, que es igual a 0 más 1 más 0 más 1 igual a 2. Dividiendo entre 4 nos da 0.5. La varianza mide la dispersión de los datos respetando a la media. En agrupados puntualmente es igual y en intervalos no aplica porque no hay intermedios definidos. En desviación estándar, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
La raíz de 0.5 es aproximadamente 0.71. Esto nos dice que en promedio las frecuencias se desvían 0.71 unidades de la media. En agrupados puntualmente es igual, en intervalos no aplica porque no hay intervalos. Pasamos a lo que es la coeficiente de varianza. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando por 100. 0.71 entre 0.5. Permítanme. Dame un minuto, mi amor, porque estoy en clase, ¿vale? Perdón, profesor, ¿me puede dar un minutito? Sí, 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 adelante. Perdón, profesor. No hay problema. Les comentaba que ya me perdí en dónde iba. 0.71 entre 5 nos da 0.142 y multiplicado por 100 obtenemos 14.2%. Este valor indica que los datos son homogéneos, ya que el coeficiente es menor al 20%. En agrupados puntualmente es igual, en intervalos no aplica porque no hay intervalos numéricos. ¿Por qué no se aplican los intervalos en este caso? Déjame un momentito. Las fórmulas para datos agrupados en intervalos se usan cuando los datos numéricos continuos como edades, pesos o ingresos y se agrupan en rangos. Por ejemplo, de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, etcétera. En estos casos se usan marcas de clase, frecuencias acumuladas y límites reales, pero en esta tarea los datos son cualitativos, colores, no se pueden ordenar ni dividir en intervalos numéricos, por eso todas las fórmulas para intervalos no aplican para este caso. Pues en conclusión, resumen los datos que se muestran, las frecuencias están concentradas en torno a la media con poca dispersión, el color rojo es el más frecuente, mientras que el azul y el amarillo están equilibrados y el negro representa una quinta parte del total, volviendo a lo que era la gráfica que mostramos en un inicio. Las medias de centralización y variabilidad nos permiten entender que la distribución es estable y homogénea, y como los datos son cualitativos, no fue posible aplicar las fórmulas para datos agrupados en intervalos. Pues de nuestra parte, pues sería todo, profesor. Y perdón por la interrupción. No, está bien, quiere decir que también él va a ser buen estudiante. Es O- niña. No sé. Bueno, está bien. Ok, ahorita entonces participó Patricia Chávez Sí, Sí. profesor. y Yesenia Cabañas. Sí, profesor. Bueno, el siguiente, por favor, el grupo que sigue. Creo que es mi grupo, el 4, pero mi compañero desapareció. Ya no me contestó los mensajes en WhatsApp Ah, y no se ha conectado y no tengo yo su parte del trabajo. No sé si puedo exponer nada más mi parte y ya. son dos nada más ustedes, sí, ¿verdad? Sí. Y es que estuvo larguísimo, entonces no, la última parte le tocaba a él y no ha llegado. Uf, bueno, pues lo que tengas, Karen. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Qué es esta? No sé si ahí me ven. La pantalla, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a explicar el ejercicio donde analizamos las edades de un grupo de excursionistas. Primero organizamos los datos en tablas, que fue en la sesión pasada.
Y después se calcularon las medidas de centralización, media, mediana y moda. Y las medidas de variabilidad, que eran lo que le tocaba a mi compañero. El objetivo es ver dónde se concentran los datos y qué tan dispersos están. Bueno, primero ordenamos los datos. Los datos no agrupados, que se usan las edades tal cual aparecen. Datos agrupados puntualmente, se agrupan las edades iguales y se cuentan cuántas veces se repiten. Los datos agrupados en intervalos se forman en clases como la que tenemos aquí, que es de 10 a 18, o la de 19 a 27, etc. Se cuentan las edades en cada intervalo. Para los intervalos también calculamos el promedio del intervalo, que es este, que fue el límite inferior más el límite superior entre 2. Y se saca el promedio del intervalo por la frecuencia absoluta. Y aquí está la fórmula. Y me da la media con intervalos de 48.28 años. También tenemos las gráficas que hicimos la vez pasada. Es un histograma que muestra cómo se distribuyen las edades por intervalos. La barra de intervalos versus frecuencia, que compara las frecuencias de cada intervalo. Estas gráficas ayudan a ver visualmente en qué rango de edades hay más excursionistas. Y luego tenemos aquí la media aritmética con intervalos no agrupados. La media aritmética se obtiene sumando todas las edades y dividiendo entre el número de los datos. Por ejemplo, aquí teníamos, no estaba tan difícil porque eran 50, entonces tomamos el dato 25 y el dato 26. Lo sumamos y lo dividimos entre 2, teniendo como resultado 37.5. La media de datos agrupados puntualmente. La fórmula es el número más 1 entre 2 y nos da 1.25. Para calcular la media de los datos agrupados e intervalos se utilizó la fórmula que tenemos aquí, donde 50 es el número entre 2 y nos da 25. La clase media es 37 entre 45, ya que es la frecuencia acumulada, rebasa 25. El límite inferior es 36.5, la frecuencia anterior es 24, la frecuencia de clase media es 5 y la amplitud del intervalo, que fue lo que calculamos la clase pasada, es de 9, y al sustituir los valores se obtiene la media aproximada, que es de 38.3 años. Aquí tenemos la operación. Luego tenemos, permítanme un segundo, lo que es la moda. La moda es el valor que se repite más en los datos puntuales. Es simplemente la edad con mayor frecuencia. Hay varios valores con la misma frecuencia máxima, por eso es una distribución, por eso la distribución es multimoda. La moda en intervalos es la estimación de la moda dentro del intervalo con mayor. Aquí ocupamos otra fórmula. El límite inferior, el intervalo es 18.5. La amplitud es el tamaño del intervalo, que es 9, frecuencia absoluta del intervalo 11, frecuencia del intervalo anterior es la 5 y la frecuencia absoluta del intervalo posterior es 8. Son los datos que obtuvimos en la misma tabla. Y aquí tenemos la fórmula. Y aquí en las medidas de variabilidad, la dispersión, el rango no agrupados, que fue en la primera tabla que hicimos, porque se cuenta de la edad
Se hace la resta de la edad máxima de la edad mínima. Aquí la tenemos, que es de 73 menos 10 es igual a 63. Los agrupados puntualmente es igual a 63 y en intervalo, que sería acá, de la tabla que tenemos acá arriba, es de 62. Y hasta ahí estaría mi trabajo, profe. Ok, este Excel me lo transformas en PDF y me lo mandas solo con tu nombre, por favor. Muy bien, gracias. Ok, entonces eres Karen, ¿verdad? Sí, profe. Karen Alejandra Medina. Ok. Bueno, entonces todos los equipos igual en PDF, solamente las personas que participaron hoy ponen el nombre en la carátula y hay algo que vi frecuentemente en todas las presentaciones, es que obtienen un resultado, pero no ponen qué unidades son. Muy rara vez lo mencionaron, ¿no? Pero si son años, si son kilómetros, si son jitomates, o sea, siempre hay que poner las unidades de los resultados obtenidos. Si es el porcentaje, pues el porcentaje. ¿Ok? Eso que no se les olvide a la hora de tener su PDF completo. Disculpen, quién sabe qué pasó, pero no puedo prender mi cámara. ¿O sí me ven ustedes? No, ¿verdad? No. No, No, profesor. profe. Bueno, ahorita ya veo qué pasó. Entonces, hoy concluimos la actividad de tarea auténtica y nos veríamos para el próximo miércoles, en donde vamos a ver un tema, creo que ya es el último. Como les había dicho, sus actividades van a irse sumando en la actividad final, más unas cosas que les voy a preguntar. Y por favor, los comentarios que les he hecho de sus trabajos, pues arréglenlos, no me los manden así como los tienen ahorita, sino que hay que arreglar algunas cosas que ya mencioné y también la vez pasada, y lo van a presentar de manera individual, no en equipo. ¿Ok? Bueno, pues Profesor, entonces la presentación, por ejemplo, en el caso de Jess y yo, le enviamos la presentación cada una, no en un conjunto. sí, así es. Ahorita ya me la van a mandar de manera individual. Ok. ¿Ok? Por favor. Sí. Qué buena pregunta. Ahorita ya se deshacen los equipos y cada quien va a mandármelo de manera individual. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuánto tiempo tengo para mandarle el PDF de esta tarea? Pues el miércoles o jueves. Súper. ¿Esto es la tarea auténtica? ¿Esto cuenta como tarea auténtica? Sí, junto con la primera parte. Sí, las dos se unen y todo es una tarea completa. Ustedes hicieron una primera parte Sí. la semana pasada y ahora este es el complemento. Entonces, todo esas dos actividades es una sola. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Sí. Yo, maestro, Dime. Patricia Chávez, yo estuve en el equipo 4 Ajá, y le enviamos la presentación en conjunto, entonces sí, ahora se la envió sola. también sola y En- esta que hicimos este día también sola.
Sí, por favor. Aquí te Gracias, voy a tocar pues dos actividades diferentes. pues sí, Pues sí, no pero, importa, pero estuvo pero, bien, muchas gracias. pero finalmente pues son ejercicios sobre el mismo tema. Solo hay una persona que veo que está como en la tablita, que se llama Jessica Reyes. No vayas a faltar porque una falta más te van a dar de baja. ¿Ok? Yo le mandé correo porque el día viernes, sí estuve toda la sesión, solo que al último me tuve que desconectar por una emergencia. Inclusive pedí para mis compañeras del grupo avisar, no sé si le comentaron, y yo fui la que le mandé el correo y la Sí, imagen cierto. Ok, de la ok. captura, Ya, de las capturas de tomo de la clase. de acuerdo, ya Ujú. me acordé. Ok, Listo, muchas gracias. sí, ya, de acuerdo. Entonces, de todas maneras, ¿no? Aunque tengan una falta, todavía nos faltan 1, 2, 3, 4 sesiones. Entonces, no falten, por favor, porque según el reglamento, 3 faltas están fuera del curso, aunque tengan buena calificación. ¿Ok? Y pues van bien, la mayoría las felicito, los felicito. Ahorita ya nada más está vivo Heriberto de hombres. Qué lástima que no estuvieron las otras personas, pero bueno, finalmente yo reporto esto y ya no es tanto cosa mía, sino de la forma en que Profesor, pues fue la condición. Dime. bueno, la parte que no hizo mi compañero, bueno, que no presentó mi compañero, ¿la puedo enviar? Bueno, yo la haría. Claro, Envío completa, ¿no? sí, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Porque finalmente acuérdense que esto se va sumando. ¿Se acuerdan del ejercicio de dados de resultados aleatorios? Ese también lo van a tener que colocar en la tarea final. Yo les mostré incluso hasta una tablita, ¿no? De cuáles son los resultados. Algunos de ustedes me dieron resultados, pero ya cuando les mostré, ya se dieron cuenta de cómo se construye esa tablita, ¿no? Y otras preguntas que les voy a hacer, pero eso ya será hasta el día viernes, que ya les deje la tarea final o la tarea, ¿cómo le llaman? Actividad integradora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profesor, también la primer tarea auténtica se la mandamos individual. Bueno, ya se la mandamos en equipo, pero también se la mandamos individual o ya nada más esta segunda. Nada más la segunda. La tarea, digamos, completa, primera parte, segunda, de manera individual. Ah, ok, gracias. Ya junto, ¿no? Ya porque las dos partes integran una sola. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, bueno, pues les agradezco su participación y nos vemos el miércoles. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Eso, profe. profesor. Gracias. La asistencia ya quedó registrada entonces, ¿verdad? Y ya profe? ahorita que les puse su participación, ya registré la asistencia. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.